las VR, que también ha dado de sí, nos va a traer la siguiente noticia. David, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues al parecer tenemos al primer cyborg entre nosotros. No fastidies, ¿ya? Me han descubierto. Sí, al parecer el tío ya le ha dado por meterse chips en la cabeza y no sé, a ver. Rob Spence ha desarrollado iBorg. Si estoy leyendo bien, que me faltan las gafas. Bueno, pues tenemos que el tipo se ha puesto una prótesis ocular convertida en cámara. Lo malo es que no la puede mover. Pero bueno, si mueve el ojo, moverá la cámara, ¿no? Hombre, o la lo tiene. cabeza, no, pero- las malas. No, pero eso tiene más complicaciones, ¿eh? Como que no Sí, tendrá- que se eso va a une a ser- las clavículas va a ser más directamente, difícil. entonces Pero está como- en lo que Pablo termina de perder la visión por completo leyendo el artículo, quiero lanzaros una pregunta, porque esto de los cyborg y tal está muy bien en las películas. Disney también lo incorporó en más de una película suya, pero mi duda es, ¿qué criterios tienen que cumplirse para que un cyborg sea un cyborg? Tienen que Es tener decir, un dedo mechero. Eh, como- ¿Qué es esto, Inspector Gadget? Tiene que ser Inspector Gadget, ¿no? No, mi pregunta es, o sea, una extremidad ortopédica, por ejemplo, con cierta funcionalidad mecánica o que lleve algún tipo de circuito integrado, ¿sirve para que esa persona se la pueda catalogar como un cyborg? No lo ¿O creo. tiene que ser, A mí me molaría la que me llamasen tecnología tiene que suplir una carencia grave, entendiéndome los grados de gravedad, como pues, por ejemplo la visión de un ojo o la audición o... A lo mejor es algo como opcional, ¿no? Si es cyborg es porque es algo que no está hecho. Si no tienes una pierna y te pone una pierna con funcionalidad, Eso es una prótesis. es una prótesis electrónica con más funcionalidad que te miden, yo qué sé. ¿Eso se le considera cyborg? O a lo mejor cyborg es si se ha puesto La en... verdadera pregunta es, ¿mi abuela con un sonotone es un cyborg? Esa es la pregunta. Esa es la Mi tía pregunta. Carmen es un transformer. Pero entonces básicamente el hombre este tiene una prótesis en el ojo y... Al parecer, la prótesis ocular, pues se supone que es una cámara. Una cámara. Sí. Pero es una envía, cámara. vamos a ver, envía. Es Es que, reflex. es que vi una vez Sí, un... tiene el ajuste Sí, así. sí, y la demás. justa. Una reflex con- No, vi una vez un reportaje de unas gafas para ciegos que resulta que le ¿En hacían serio? un- Sí, no, riete, pero espérate, Pero, lo vas a cacho, flipar. no. Hacían una operación en la cabeza y ponían una especie de conexión hacia el cerebro, sí, ¿vale? sí, sí. Que tenía una clavija que salía de afuera, que eso ya es creepy de la hostia, ¿vale? El on-off. Y luego, y luego Apagar eso cerebro, encender cerebro. se conectaba a Estupendo, unas mi abuela ha gafas. pasado de ser un cyborg a ser un tostador. Se conectaba a unas gafas que enviaban un intento de imágenes procesadas porque Sí. las gafas tenían una cámara. Entonces, lo que no sé si esa es la idea o que la cámara se manda a un ordenador y sudamos de... Bueno, la idea es que al parecer no está conectado todavía al cerebro. Ah, bueno. Entonces, pero la cámara es capaz de reproducir vídeo en directo. Perfecto. O Ahí sea, queda le la reproduce, cosa. ¿eh? Sí, pero... O sea, tiene un espera. maldito streaming en la cabeza. Sí, Pero o sea, es- yo no sé qué Para que consumo no- de datos tendrá ese hombre, pero No, la yo- factura debe ser Yo vi un caso ¿Te imaginas concreto que en una un conferencia de Windows? creo que fue en El Hormiguero, de hecho, hace un montón de años, cuando el programa no era una mierda, que en El Hormiguero hubo un caso de una chica completa y totalmente sorda que muchísimos años después, a partir de no sé qué tecnología, escuchó su propia voz. Sí. Una chica completamente sorda. Sí, eso lo he visto yo. Junto con las gafas Para ciegos. no para ciegos, para... ¿Cómo se llama? Tío, las gafas Para daltónicos que les permiten Ah, ver sí. los colores Sí, con que de filtros y verdad, demás. Pero no creo que tenga la misma función, Lo de porque... las- No, obviamente la función de la audición- tecnología la será audición- distinta. Yo creo que para considerarlo cyborg tendría que estar, pues lo dicho, conectado al cerebro o alguna función interna. Pero si tú tienes un brazo biónico es la palabra. Sí. Sí. O sea, si tú tienes un brazo... quieres tener un si tú brazo, tienes un No brazo... no dejes la frase en el aire porque no es bueno dejarla. No, a ver, ¿Qué haces a con ver, él? porque sé por dónde vais, sé por O dónde vais. Argonovich, No hablamos que- del señor que fue a la televisión a presentar su nuevo brazo El francés. mecánico, que activó la función y tenía la función que no tenía y al final quedó un poquito en evidencia. No hablamos de ese vídeo, hablamos de un Era un para los supuesto- cajones, mal pensado. Sí, Claro. a la altura de a la altura de la cadera. Entonces, hablamos de un supuesto en el que una persona lleve algo digital, electrónico, mecánico, definidlo como queráis, que lo lleva adosado a su cuerpo y que es capaz de controlarlo mediante pulsos, Eso sí, mediante lo pulsos consideraría. eléctricos generados en el cerebro. Sobre todo ser capaz de controlarlo, porque un marcapasos, por ejemplo, no. Tú, por ejemplo, puedes tener una prótesis de una mano, pero no poder mover esa mano. Y entonces ahí no sería Claro, su cyborg, Exactamente. sería... Yo creo que Si la pudieras línea mover que la lo mano, de- sí. Si es solo mecánico,
La línea que lo delimitaría, a mi parecer, sería control, que pero tú son mecánicos. control. No son conscientemente electrónicos. pudieras Pues es capaz de manipular toda la prótesis. Todo el sistema, ¿no? Sería el Sí. control. Yo estoy de realmente. acuerdo. Es decir, tener un brazo robótico, pero poder sacar un, yo qué sé. Y buscar a John Connor. Sí, Exactamente. O sea, si es más electrónico que mecánico, es Cyborg. No, que sea manipulable por ti como ente Sí, independiente. digamos que para ¿Automáticamente o...? Pero eso no, hay Se que te actualiza la diferenciar. micro del brazo eléctricos. biónico y Mediante, mientras mediante mueves. tus impulsos eléctricos. Que me ha comentado Pablo antes, habría que diferenciar entre cyborgs y robots, porque no Un son... robot es un robot. No, Claro. es un robot. No, 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 es una no, persona. Yo aquí la definición la veo clarísima. Sí, un, sí, claro. un robot es un sistema completo, Sí. autónomo, con Nada capacidad- biométrico. Sí, efectivamente, sin constantes biométricas que se llaman, tales como pues latido del corazón, pulsos eléctricos que salen del cerebro a controlar materia orgánica, obviamente materia orgánica importante. Lo que es un robot, vamos, si no ves la peli de Yo Robot de Will Smith, que es un peliculón, y como no salen robots casi, pues a lo mejor te... Una pregunta. Si tú, por ejemplo, tienes un cuerpo completamente robótico y solo simplemente tienes un cerebro que no es robótico, ¿eso sería robot entero o sería un Pues cyborg? eres un Creo cyborg. que estáis entrando en temas que nos quedan Estamos- extremadamente Sí, lejos. sí. A ver, para Bueno, empezar- no te Ay, creas mira, porque es una según pregunta la por noticia que curiosidad solo. comentaremos después, a finales de este año sale el primer taxi volador. Y ahí O sea, está No, Jordi vale, vale, Hurtado. pero escucha, es que Sí, ahí no. está Jordi Hurtado. No, pero el tema de cuándo empiezas a ser un robot y ¿Cuál es cuándo el no límite? es muy ambiguo porque si consiguiéramos trasladar todos los pensamientos y toda la mente de un ser humano a un programa de ordenador, entonces dejaríamos de ser humanos. Es que ese... Sí, Hay un tema muy Pero, bueno. ¿y si lo puedes trasladar a otro ser humano? Y la inteligencia El humano de artificial. Schrödinger. Y dejarías de ser humano. Y la No, inteligencia no, a artificial, ver. si adquiere conciencia Si de sí quieres- misma. Exactamente. ¿El Ghost qué, in el the qué? Shell, chicos, eso hay que ver. Si la IA tiene conciencia de sí De sí misma, misma, entonces deja se de vuelve ser- humano. Es claro. que Si yo hago Para una esa con respuesta, conciencia de mí deberes misma, para el la próximo quemo. podcast, ves todo chapi. no, Ay, yo lo he visto. no, y te digo por qué. Porque una cosa es ser consciente de sí mismo y otra cosa es ser un ser humano. O sea, tú eres un ser humano cuando eres una persona, como decíamos, compuesto por materia orgánica, que tiene un inicio y un fin, porque todo ser humano, por suerte o por desgracia, fallece en algún momento de su A no vida, ser que que traslademos- Y Jordi nace, Hurtado, que sufre ¿verdad? un proceso de nacimiento, lo cual es importante mediante la replicación de células y demás, lo cual también es importante reseñar. Es un- Y otra cosa es un robot, que es una cosa que nace en una ¿Te fábrica, has dado cuenta de lo ensamblando... que has descrito también es un perro? Sí, efectivamente, sí, puedes ser humano, puedes ser perro. La diferencia entre un ser humano y un perro es el concepto de entidad que tiene una persona sobre sí misma. Vale, pues entonces... Y si una IA lo tiene y un perro no, Entonces deberíamos hablar entre que para ser humano tienes que ser un ser vivo y para ser un robot es condición necesaria no serlo. Sí, pero es que Sí. lo de trasladar, yo insisto en lo de trasladar la mente como datos, porque es algo muy... que da dolor de cabeza, por decirlo de una manera. Hay un juego que se llama Soma, también de terror, fíjate tú qué cosas. Me encantan, ¿eh? Es una A mí, pasión vamos, que tienes. me enamora. Eres un masoca. Entra este dilema porque al protagonista, digámoslo así, se le está trasladando la mente a máquinas para que controle esas máquinas. En plan... Y está dentro de un robot, o sea, su mente son datos y la mente... y se trata de un proyecto en el que convierten a la gente en datos porque el mundo se está acabando para enviar una nave fuera y que tenga a la gente en una realidad virtual o en un simulador dentro, porque cada una de sus mentes son datos que están dentro de ese programa, de ese software, que para ellos están viendo un simulador. Es algo muy complejo. Pero entra mucho el dilema en que si tú copias tu mente a otro sitio, entonces estás creando dos versiones de ti mismo y entra muchísimo eso. Y yo la verdad, ya no que juguéis, porque por ejemplo Sebas me has dicho lo del infarto, no quiero entonces que... Por pero favor, que no veáis digáis un poco como vídeos en YouTube o lo que sea de la historia, no de gente gritando, a mí me la suda la gente gritando. Porque te da que pensar sobre estos temas y sobre a qué punto llega la tecnología, ¿no? Y nos influye en cierto sentido. vi una charla en un... Bueno, a lo mejor conocéis una serie de vídeos que se llaman TED, Sí. creo que se llamaban así, que son charlas súper interesantes y súper buenas, que hay muchísima relación con estos temas, con muchísimos Sí. otros, de en concreto, una profesora, creo que era asiática, no me acuerdo bien, que estaba tratando muchísimo el tema de inteligencia artificial. ¿Y qué pensáis que es lo más difícil de hacer a nivel de inteligencia artificial? Porque está muy claro. La Aprobar. conciencia. Está bien. Eso es más fácil. Pero en realidad hay algo que está muy por encima de las demás cosas a nivel de inteligencia artificial. Programar La los moral. propios sentimientos, No. yo creo. Tampoco comprendemos el concepto de sentimientos. Aprender, que aprenda la inteligencia artificial. Ah, Hay pero algoritmos de eso, Pero aprendizaje. por eso ejemplo, ya las se está Pero haciendo. se supone, a ver, hablamos de lo que tenemos información a día de hoy. A día de hoy, de lo más complicado es el aprendizaje. Bien Machine concreto, una learning. cámara que
creo que era imágenes y almacenaba información de lo que recibía, iba aprendiendo pues lo que era un perro, cualquier concepto básico, y se necesitaron muchísimos años de trabajo para conseguir unos mínimos. Sí. Eso es algo que yo creo que podría distinguirse entre robot, lo que ha comentado Víctor, la inteligencia de una persona y... Pero se están haciendo muchos avances. Sí. Con lo de hacer que las máquinas... Se está estudiando mucho ahora el machine learning, hacer que una máquina aprenda y pueda hacer, digamos, objeciones acerca de lo que ha aprendido. Por ejemplo, aprender a reconocer figuras. Tú le vas dando a distintos métodos de aprendizaje, le vas dando imágenes de pájaros y él aprende a identificarte los pájaros. Y eso te dice, pues ese es un pájaro, pero ese no sé lo que es. Efectivamente. Hace un par de años recuerdo que tuve la suerte de poder pillar un curso de estos online gratuitos sobre Machine Learning precisamente, en el que dejaba muy claro que la tendencia en aquel momento, hace un par de años, lo que pueden pasar en este sector en un par de años, dejaban claro que la orientación era precisamente a lo que se conoce como aprendizaje por modelo, ¿no? Es decir, yo te doy diversos modelos de un mismo ente, puede ser un pájaro, puede ser un perro, como decía Edu, y a partir de ahí no se basa más que en comparar, es simple y llanamente comparar. Yo a un ordenador que tenga una cámara le muestro 10.000 imágenes de pájaros y le digo, estos son pájaros. No le digo lo que no es, sino le doy modelos de pájaros. Y después de un arduo proceso de aprendizaje, como bien decía Sebas, que lleva mucho tiempo, cuando yo le muestre un pollo a ese bicho, a ese ordenador, dirá, es un pájaro. Pero volvemos a lo que decía Edu, es todavía muy... yo lo veo muy primitivo, lo veo muy verde. Es decir, el ser humano, por su condición, cuando ve un pájaro, no se pone a echar memoria, a recordar todos los pájaros que ha visto, a ver si decide si eso es un pájaro o no es un pájaro. Un mochuelo es un mochuelo y lo es en cuanto lo ves, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un algoritmo, y si no está aún, estará en breves, y si no, pues en vuestro rato libre lo podéis hacer, que ayude a identificar figuras, formas, porque no es solo con un pájaro, con algo tan trivial como un cuadrado también ocurre. O sea, un ordenador no sabe lo que es un cuadrado hasta que le pongas un rombo, hasta que no ha visto 20.000, y a lo mejor ve un rombo y dice, hostia, es un cuadrado, y dices, ya la has liado, esto es un cuadrado, no es un rombo. Entonces... hay que seguir currando. El algoritmo este de Google se llama Deep Dream, que él aprendía, Google le hizo aprender lo que eran las cosas en general, por ejemplo con animales, y luego tú le ponías una imagen y él como que te pintaba en la imagen lo que él creía que eran esas cosas. Ay, eso es súper turbio. Así que salían cosas muy turbias. De repente ves, le pones una foto de una persona y como le has enseñado lo que son los ornitorrincos, pues él te identifica la parte de la cabeza como un ornitorrinco y te la plasma, y te plasma como un ornitorrinco en tu cabeza. Y en todas las formas curvas, por ejemplo, te plasma, pues aquí, en el hombro, un pez. En los dedos de las manos en la palma te plasma un pulpo. En la palma te plasma. Otro juego que le gustaría a Víctor. La lías en algún punto seguro. Otro juego de terror que le gustaría a Víctor. Uy, no. No, pero eso del Google Dream sí lo había oído yo alguna vez. Pasa que orientado hacia otro caso de uso, en el cual a unos niños, me parece que era, se les pedía que pintaran sobre una tablet un dibujo, que hicieran un dibujo de lo que quisieran, ¿no? Y la plataforma de Google Dream estaba permanentemente analizando y escuchando ese lienzo, ¿no? Ese lienzo digital. Pues después del niño 5 segundos pintando, se le pedía que parara y era la plataforma de Google Dream la que completaba el sueño, y no sé si tuvieron... Esto puede que me lo esté inventándome, pero me parece que llegó a un 70% de éxito. O sea, que un niño imaginaba un pez y empezaba a pintar un pececillo, ¿no? Pues con la habilidad que pudiera tener el niño. Y Google Dream era capaz de decir, no, esto es un pez. Y terminaba la figurita del pez. Eso es flipante, me da un poco de miedo también, porque el tema de la inteligencia artificial a mí me da un poco... Nos van a acabar superando. Esa es una pregunta que quería dejar para luego, pero ya que la has sacado la pregunto.